tenemos dos partes. La primera va a ser en cuanto a que los compañeros pasantes nos van a hablar un poco de la biología de las células estrellas o más importantes de la respuesta inmunológica innata y que tienen un papel central en el proceso de inflamación aguda principalmente, aunque pues ya luego como veremos más adelante, por ejemplo los neutrófilos tienen una gran participación en enfermedades crónicas como es la tuberculosis. Entonces, pero básicamente vamos a quedarnos con este concepto, ¿no? Y la segunda parte, los chicos los equipos nos van a presentar sus mini casos para ir haciendo la correlación. Entonces, jóvenes de patología, a la hora que gusten iniciar. Un anuncio parroquial. Este va a ser ya el link de la reunión recurrente. Ya finalmente aprendí cómo generar una reunión recurrente y va a ser el mismo link, el mismo ID. Entonces ya saben que ya nada más a las 11, lunes y martes, hay que conectarnos, ¿sale? Bueno. Sí, gracias. Sí, doctor. Ok, entonces, doctor. Dígame. Entonces, nosotros empezamos a exponer hasta la segunda hora, ¿verdad? Sí, los cadetes, sí. Bueno, entonces, vamos a iniciar con los pasantes. Betty, ¿quién inicia? Yo, doctor. Bueno, ya voy a empezar a grabar a partir de este momento. Adelante. Sí, se ve mi pantalla y me escuchan bien. Muy bien, bastante bien. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es José Alfredo Castellanos Martínez. Me da gusto una vez más estar con ustedes para revisar temas muy interesantes como los que el día de hoy vamos a abordar. Como el título de la diapositiva menciona, yo les hablaré sobre el papel de los neutrófilos en la inmunidad innata y adaptativa. Comencemos recordando que los neutrófilos son los leucocitos de tipo granular más abundantes. Estos tienen un tamaño aproximadamente de unos 10 a 12 milímetros de diámetro. Su nombre se debe a que no se tiñen de manera regular con colorantes ácidos o básicos y se caracterizan por las múltiples lobulaciones de su núcleo. Es por eso que también reciben el nombre de neutrófilos polimorfonucleares o neutrófilos polimorfos. Los neutrófilos maduros van a poseer de 2 a 4 lóbulos unidos por finas hebras de material nuclear. Esta organización de sus núcleos no siempre va a ser así. Esto se debe a que los neutrófilos vivos tienen lóbulos y hebras de conexión en constante cambio tanto de posición como de cantidad. Observemos las imágenes de la diapositiva, donde apreciamos un frotis de sangre con tinción de Wright a 2200X. En la fotomicrografía de la izquierda, como les mencionaba, vemos a un neutrófilo que ha entrado recientemente a la circulación, por lo que la célula pues, es relativamente pequeña y su citoplasma exhibe gránulos finos distintivos. En la fotomicrografía de en medio, observamos que es considerablemente más grande y su citoplasma contiene gránulos más finos. Sin embargo, pues el núcleo tiene forma de U y la lobulación marcada con las flechas es cada vez pues, más evidente por la constricción del núcleo. Finalmente, en la fotomicrografía de la derecha, observamos una mayor madurez por la lobulación muy distintiva. Una característica curiosa asociada con el núcleo de esta célula es la presencia de un cuerpo o también llamado corpúsculo de Barr, señalado con la flecha. Esto debido a que el cromosoma X individual está condensado e inactivo y pues asemeja o aparece un apéndice que nosotros mencionamos que es en palillo de tambor en uno de los lóbulos nucleares del neutrófilo y pues este pequeño cuerpo de Barr indica que la sangre ha sido extraída de una mujer. Bien, el citoplasma de un neutrófilo va a contener 3 tipos de gránulos que reflejan las diversas funciones fagocíticas de la célula. El primer gránulo que encontramos son los gránulos azurófilos, que son los más grandes, pero los menos abundantes que los gránulos secundarios. Estos aparecen al inicio de la granulopoiesis, son los lisosomas de los neutrófilos y contienen a la mieloperoxidasa, que su función es ayudar a la formación de hipoclorito y de cloraminas.
que son bactericidas altamente reactivas, que ya veremos más adelante. También tienen proteínas llamadas defensinas, que funcionan como una forma análoga a los anticuerpos, y asimismo contiene un péptido antimicrobiano llamado catelicidina, que destruye a diversos patógenos. Los gránulos específicos secundarios son los más pequeños y son 2 veces más abundantes que los azurófilos o los primarios. Son apenas visibles en el microscopio óptico y en las fotomicrografías electrónicas aparecen en forma elipsoidal. Estos gránulos contienen diversas enzimas como la colagenasa tipo 4, la gelatinasa, la fosfolipasa, y también incluyen a los activadores del complemento y otros péptidos antimicrobianos como el lisozima y la lactoferrina. Los gránulos terciarios va a haber de 2 tipos. El tipo A, que va a contener fosfatasas, que son enzimas que extraen a un grupo fosfato de un sustrato, que también se les conoce como fosfasomas. El tipo B contiene a las metaloproteinasas, como la colagenasa y la gelatinasa, que van a facilitar la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo. Y otra función que se le ha dado a estos gránulos es la de insertar moléculas de adhesión a la superficie. Observen este neutrófilo maduro y pues veamos lo difícil que es distinguir los diferentes gránulos que les he mencionado. Es por eso que en las diapositivas anteriores les puse pues un esquema un poco más didáctico. Sin embargo, en esta fotomicrografía vemos algo relevante. Justo en el centro del neutrófilo vemos un pequeño aparato de Golgi y pues unas cuantas mitocondrias que son relativamente escasas. Y bueno, pues llegamos a la sección de repaso. Aquí les voy a pedir a todos los cadetes que a través de un mensaje por el chat para todos contesten cuál es la opción correcta. Entonces pueden empezar a contestar desde ahorita mientras yo leo la pregunta. Pregunta número 1. ¿Cuánto mide un neutrófilo maduro y cuántos tipos de gránulos tiene? La respuesta correcta es C, de 10 a 12 milímetros y 3 tipos de gránulos. ¿Qué son los corpúsculos de Barr? La respuesta correcta es apéndice de un núcleo asociado a un cromosoma X condensado. Muy bien, veo que sus respuestas son rápidas. Continuemos con la exposición. Ya vimos que las características de los neutrófilos nos dan indicios de su función en la inmunidad. Ahora vamos a hablar de todos estos procesos o funciones que realizan estas células para entender pues su importancia médica. Una de las propiedades importantes que tienen los neutrófilos es su movilidad. Esto quiere decir que los neutrófilos viajan al sitio de lesión tisular, por lo que son los más abundantes y su migración siempre es controlada por la expresión de moléculas de adhesión en la superficie de los neutrófilos. Estas moléculas de adhesión van a interactuar con los ligandos correspondientes de las células endoteliales, participando en la unión celular. Y bueno, empecemos hablando de la fagocitosis neutrófila. Comenzando con la fase inicial o fase de migración de neutrófilos, esta se va a llevar a cabo en las vénulas postcapilares y es regulada por un mecanismo que comprende al reconocimiento neutrófilo-célula endotelial. Comencemos. Tenemos la E-selectina y la P-selectina, que van a ser 2 tipos de moléculas de adhesión celular que se van a encontrar en la superficie de la célula endotelial. Recordemos que esto es en la vénula postcapilar. Ambas van a interactuar con los neutrófilos circulantes que van a expresar pues muchos hidratos de carbono llamados sialil-Lewis o SLX, como vemos en la imagen, en su superficie. Pero bueno, vámonos por pasos. Primera fase, permítanme. Primera fase, ubiquémonos en A, B y C. Vamos a tener a la E-selectina y a la P-selectina, que van a tener una breve unión reversible con los hidratos de sialil-Lewis, que en este caso están representados como con estas mini lombricitas color rojo. Estos van a ser estos receptores. Y bueno, gracias a estos, los neutrófilos van a quedar adheridos a la célula endotelial por un periodo breve, lo que va a ocasionar que estos neutrófilos vayan reduciendo su velocidad
y hagan el proceso de rodamiento, o sea que vayan rodando sobre la superficie del endotelio poco a poco. Un ejemplo que se me ocurrió mientras estudiaba esto es, a ver, imagínense unas púas de estas ponchallantas. ¿Entienden? Unas púas de estas ponchallantas que ocupan los policías. E imaginen, pues que estas púas ponchallantas van a detener el auto. El auto va a representar lo que es nuestro neutrófilo y las púas van a ser las selectinas. Entonces, cuando las llantas del auto, que en este caso serían los hidratos de carbono Cialy-Lewis, entren en contacto con las púas, o sea, las selectinas, van a ir deteniendo el auto poco a poco hasta detenerlo completamente, o sea, el neutrófilo hasta detenerlo completamente. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, entonces, sí, todo claro. Y vamos así rodando hasta que lo detienen y entramos a la segunda fase. Aquí la unión estrecha de estos neutrófilos con la superficie endotelial se va a lograr gracias a otro grupo de moléculas de adhesión que también están expresadas en la superficie de los neutrófilos, llamadas integrinas, que tenemos aquí como en color moradito en forma de una llave, ¿no? Estas integrinas se unen a moléculas de adhesión de la familia de las inmunoglobulinas, por ejemplo, la molécula de adhesión celular vascular 1 y también algunas quimiosinas como la interleucina 8 se adhieren a sus propios receptores que están situados en los neutrófilos y ayudan a que la migración se dirija hacia el sitio que está en inflamación. Estas interacciones hacen que se tenga una adherencia estable de los neutrófilos hacia la superficie endotelial, lo que permite que se inicie el proceso de diapedesis. Ahora observen cómo los neutrófilos, en esta parte de la letra E, extienden un pseudópodo hacia una unión intercelular, donde la histamina y la heparina que han sido liberadas en el sitio de la lesión por los mastocitos, abren esta unión intercelular, facilitando la entrada del pseudópodo, y las proteasas secretadas por la migración de estos neutrófilos degradan la membrana basal, lo que permite a los neutrófilos entrar al tejido conjuntivo contiguo. Una vez que ya pues el neutrófilo ha introducido en el tejido conjuntivo, la migración adicional hacia el sitio de la lesión va a ser dirigida por un proceso conocido como la quimiotaxis, que consiste pues nada más en la unión de moléculas quimiotácticas y proteínas de la matriz extracelular a receptores específicos de los neutrófilos. Y esto es pues realmente importante porque cuando el neutrófilo llega por fin al sitio de la lesión, este debe reconocer sustancias extrañas que ocurran antes de que ocurra pues su fagocitosis, por lo que tienen una gran variedad de receptores en su membrana celular para reconocer y fijar bacterias, así como otros organismos extraños y otros agentes infecciosos. Algunos de estos organismos y agentes que se unen de forma directa son algunos de estos receptores, mientras que otros tienen que ser opsonizados para ser pues, más atractivos hacia los neutrófilos. Y bueno, les voy a presentar los receptores más comunes utilizados por los neutrófilos durante la fagocitosis. Y tenemos principalmente a los receptores de FC. Estos pues se encuentran en la superficie del neutrófilo y se unen a la región FC expuesta de los anticuerpos IgG, que cubren a estas superficies bacterianas. Entonces, cuando ocurre esta unión de las bacterias cubiertas de IgG, pues se va a activar la función fagocítica de los neutrófilos y va a provocar un aumento rápido del metabolismo intracelular. Los siguientes receptores que tenemos son los de complemento, CR. Estos facilitan la fijación y la captación de complejos inmunitarios opsonizados por la proteína C3 activa del complemento, en particular la C3b. La unión de bacterias u otros antígenos cubiertos con C3b desencadenan toda esta fagocitosis, cuyo resultado pues, va a ser la activación de todos estos mecanismos líticos que tiene el neutrófilo y también una reacción llamada estallido respiratorio que ya veremos más adelante. Otros receptores que tenemos son los limpiadores o los carroñeros, o también en inglés los llaman receptores scavenger o receptores SR, que son glucoproteínas transmembrana, ¿vale?
Entonces, estos se van a unir a todas esas lipoproteínas de baja densidad que se encuentran en la superficie de las bacterias, ya sea bacterias gram positivas, ya sea gram negativas, o incluso los cuerpos apoptósicos. Entonces, esta va a ser una unión entre estos receptores que va a aumentar la actividad fagocítica de los neutrófilos. Y finalmente tenemos los receptores tipo TOL. Estos receptores de reconocimiento de patrones, también conocidos así, reconocen moléculas de patógenos, también endotoxinas, lipopolisacáridos, peptidoglucanos, entre otros. Todos estos se van a organizar en patrones moleculares asociados a patógenos que ya son predecibles y se expresan normalmente en la superficie de las bacterias. Por lo que la unión de estos antígenos bacterianos a estos receptores induce la fagocitosis del neutrófilo y la liberación de citocinas como la interleucina 1, la interleucina 3 e incluso el factor de necrosis tumoral alfa por los neutrófilos. Entonces, para que complementen pues todo esto que les acabo de mencionar, les puse esta diapositiva con las características de cada receptor y pues para que la puedan complementar en su apunte. Algo que se me olvidaba mencionarles es la importancia de la interleucina 1 en los receptores tipo TOL, que recordemos que la interleucina 1 es un pirógeno, por lo que induce la síntesis de prostaglandinas que van a actuar hacia el centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo y que finalmente nos van a producir la fiebre. Algo característico pues en una inflamación aguda, por lo que podemos considerar que la fiebre va a ser una consecuencia de una reacción aguda por agentes patógenos que causan una respuesta de neutrófilos masiva. Vale, durante todo el proceso de la fagocitosis, durante todo el proceso de la fagocitosis, se va a ocupar demasiada glucosa y oxígeno por el neutrófilo, por lo que va a ocasionar lo que se conoce como el estallido respiratorio, que va a ser la síntesis de varios compuestos oxigenados, llamados intermediarios reactivos del oxígeno o también llamados ROI. Estos incluyen radicales libres como los radicales de oxígeno, radicales hidroxilo que se utilizan en la inmovilización y destrucción de bacterias vivas dentro de estos fagolisosomas, como observamos en el esquema. Y bueno, pues este proceso en el cual destruyen los microorganismos se denomina muerte intracelular dependiente del oxígeno y va a constar de dos mecanismos bioquímicos muy importantes. El primer mecanismo que encontramos es el sistema oxidasa del fagocito, o también conocido como sistema FOX, que va a utilizar un complejo nicotinamida adenina dinucleótido fosfatasa, o NADPH oxidasa del fagocito, que va a estar en la membrana del fagolisosoma. Y bueno, en este mecanismo, la fagocitosis va a ser inducida por medio de la señalización para que la célula produzca cantidades suficientes de NADPH para generar aniones superóxido. Esto se va a lograr a través de una vía muy importante que ya todos estudiamos, que es la vía de las pentosas fosfato, donde aquí el NADPH se va a convertir en un complejo enzimático de NADPH oxidasa que va a transportar electrones a través de la membrana al oxígeno molecular dentro del fagolisosoma para terminar generando radicales libres de aniones superóxido. Y bueno, pues estos aniones superóxidos se van a convertir finalmente en intermediarios reactivos del oxígeno, o ROI. Y el superóxido dismutasa convierte los aniones superóxidos en oxígeno singulete, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo que generalmente, que no generalmente, sino que van a ser bactericidas dentro del fagolisosoma. El otro mecanismo que tenemos es el que está asociado a la enzima lisosómica mieloperoxidasa o MPO, que se encuentra en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, recordemos que eran los primarios, y en este mecanismo la destrucción va a ser dependiente de oxígeno y se va a producir cuando los gránulos azurófilos que contienen a la mieloperoxidasa se van a fusionar con los fagosomas que van a contener pues ya bacterias fagocitadas. Y bueno, recapitulando este proceso, durante el estallido respiratorio del neutrófilo,
la mieloperoxidasa va a catalizar una reacción donde se va a producir ácido hipocloroso y a partir del peróxido de hidrógeno y un anión cloruro, el ácido hipocloroso se va a metabolizar y adicionalmente se va a convertir en un hipoclorito que va a ser muy tóxico y una molécula de cloro. También una parte importante de estos hipocloritos va a ser que de alguna manera espontánea, de una forma espontánea, van a producir oxígeno singulete tóxico y iones cloruro que, como les había mencionado, terminan siendo bactericidas. Además de las reacciones que ya les mencioné, los microorganismos pueden ser destruidos por las enzimas bacteriolíticas y los péptidos antimicrobianos que se almacenan pues, en estos gránulos del citoplasma de los neutrófilos, y a estos mecanismos los vamos a conocer como mecanismos de muerte independiente de oxígeno. Y bueno, aquí los neutrófilos van a contener cantidades de proteínas antimicrobianas como las defensinas, los péptidos antimicrobianos llamados catelicidinas, al igual que lisocimas y las captecinas, que van a estar almacenadas en los gránulos específicos que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Estas proteínas antimicrobianas van a degradar a la pared de la bacteria. Las enzimas hidrolíticas lisosómicas van a digerir a las proteínas de las bacterias, mientras que las lactoferrinas van a extraer el hierro de las vías nutricionales, contribuyendo a que se destruyan poco a poco estas bacterias invasoras. Estos mecanismos no son eficientes como los mecanismos de destrucción que dependen de oxígeno. Sin embargo, pues sus funciones, más bien son funciones que desempeña el neutrófilo y pues tenemos que conocerlas. Bien, una vez que ya se llevó a cabo pues esta digestión intracelular realizada por el neutrófilo, los restos del material degradado se van a almacenar en cuerpos residuales o finalmente van a sufrir una exocitosis. Aquí la mayoría de los neutrófilos pues ya han muerto en este proceso. Sin embargo, la acumulación de bacterias destruidas, los neutrófilos muertos, van a constituir una parte importante del exudado que conocemos como pus. El color amarillo verdoso de la pus e incluso el color amarillento o verdoso que tenemos en las secreciones mucosas va a provenir del pigmento de la enzima mieloperoxidasa, que se almacena pues, en estos gránulos azurófilos o primarios de los neutrófilos. Bien, finalmente llegamos a otro mecanismo antimicrobiano que representa la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos o también llamadas NET. Estas van a consistir en la liberación extracelular de componentes del núcleo del neutrófilo con un alto contenido en componentes como la cromatina, las microproteínas, componentes del citoesqueleto e incluso las histonas. Estas van a interactuar con otros componentes para formar trampas para los microorganismos y también va a formar parte de los mediadores de activación del sistema de coagulación, mecanismo que actualmente conocemos como inmunotrombosis. Este fenómeno inicialmente demostró que la formación de NET va acompañada de la muerte celular del neutrófilo, por lo que lo denominaron netosis. Actualmente, pues ya se ha descrito dos formas diferentes de la netosis. Una donde tenemos a la netosis clásica o netosis suicida, que conduce pues a la muerte celular del neutrófilo, y la netosis vital, en la que la célula se mantiene viva y mantiene pues sus funciones efectoras. Bien, este mecanismo de la netosis inicia a través de un mecanismo molecular que lo induce. Este va a ser activado a través de receptores específicos de los neutrófilos que van a desencadenar toda una cascada de señalización que va a estar mediada por una enzima importante que es la fosfocinasa C. También va a estar involucrada la vía RAF-MEK-ERK y la activación de la NADPH oxidasa, que ya la habíamos mencionado en el sistema dependiente de oxígeno. Y también vamos a encontrar pues a la formación de este sistema óxido-reducción que puede ser tanto dependiente como independiente del mismo. Entonces, este proceso va a involucrar a una enzima, bueno, a la actividad de una enzima muy importante
que es la peptidilarginina dehiminasa 4, o también conocida como PAD4. Esta va a ocasionar que el ADN se libere del núcleo y la membrana celular, comenzando el nuevo orden de la arquitectura de pues, del núcleo, del neutrófilo y de los gránulos del citoplasma. Va a ocasionar que se descondense toda la cromatina, permitiendo pues, que se libere hacia el espacio extracelular junto con otros componentes para formar las NET. Estas NET su función es formar una barrera o una red física que atrapa a todos estos microorganismos y componentes celulares activados y los recluta en un sitio de lesión, lo que pues ayuda de alguna manera a limitar esta diseminación de los microorganismos o de sus componentes en el organismo, al mismo tiempo que va a activar el fenómeno de la inmunotrombosis. Dentro de los componentes de las trampas vamos a tener al ADN proveniente del núcleo, el cual va a ser el componente más frecuente de las NET. Vamos a tener a las elastasas de los neutrófilos, que van a ser el segundo componente más abundante, que va a provenir de los gránulos citoplásmicos. Y también vamos a tener pues, a las histonas, donde las más importantes o las más frecuentes van a ser la H2A y la H2B. También vamos a tener pues ADN mitocondrial, componentes del citoesqueleto y también componentes de los gránulos citoplásmicos. La NET en la inmunotrombosis tiene una función importante, que es la de brindar un soporte estructural al trombo en formación, debido a que pues estas NET tienen afinidad a las histonas. Más bien, este trombo tiene afinidad a las histonas, al ADN, a las microproteínas y a la acción de las elastasas y de los neutrófilos, haciendo que se facilite la adhesión de las plaquetas activadas, así como el factor importante de von Willebrand y la fibrina, lo cual va a provocar la inhibición de la activación de la proteína C por acción sobre la trombomodulina y de la elastasa de los neutrófilos, que finalmente induce al activador del factor tisular, causando pues que ésta desencadene toda la cascada de coagulación, que ya conocemos que esta inicia de un solo golpe y no va como factor tras factor. Y finalmente les pongo un cuadro de todas las enfermedades que se han documentado que tienen participación las NETs en la fisiopatología. Aquí está dividido en enfermedades de tipo infeccioso y de tipo no infeccioso. Entonces podemos notar pues que está bastante estudiado últimamente esto de las NETs. Como ya mencionaba el doctor, no solo en la inflamación aguda, sino también en la inflamación crónica, en el lupus, incluso en la fiebre reumática, entre otros. Y bueno, finalmente llegamos a la última parte de la sección de repaso y otra vez les voy a pedir a todos los cadetes que contesten en el chat las respuestas correctas a las preguntas. Entonces, pregunta número 1. Menciona los dos tipos de moléculas de adhesión celular que se encuentran en la superficie del endotelio postcapilar. La respuesta correcta es E-selectina y P-selectina. Pregunta número 2. ¿Qué molécula expresa el neutrófilo en su superficie que ayuda al proceso de la fagocitosis del neutrófilo? Y la respuesta correcta es Sialil-Lewis. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué moléculas necesita el neutrófilo en gran cantidad para generar el estallido respiratorio? Muy bien. La respuesta correcta es glucosa y oxígeno. Siguiente pregunta y última. ¿Qué enzima ocasiona la liberación del núcleo y la membrana celular, permitiendo que se libere hacia el espacio extracelular y pues con esto se haga la formación de las NETs, de las trampas extracelulares? Muy bien, la respuesta correcta es PAD4. Y pues me parece que con eso finalizamos la exposición sobre neutrófilos. Espero que les haya quedado todo claro.
y pues cualquier duda, aquí estamos para resolverlas. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alfredo. Muy bien, creo que de una manera muy simple, pues vemos aquí el papel importante que tienen los neutrófilos. Entonces, continuamos con el siguiente tema. En lo que carga la presentación, solo agrego que precisamente esta actividad protrombótica, a partir de los NETs de los polimorfos nucleares o neutrófilos más específicamente, tiene un papel crucial en la respuesta inflamatoria sistémica, que ahorita pues está muy, muy estudiada a partir del COVID y la tormenta de citocinas, que no es otra cosa más que la producto de la respuesta inflamatoria sistémica y esos estados protrombóticos, ¿no? Muy bien. Continuamos con mastocitos. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, Okay. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver otra célula inflamatoria que en cierta forma es menos conocida, que son los mastocitos. Para iniciar, los mastocitos son células que fueron descubiertas por Paul Ehrlich en 1879. Estas células participan principalmente en la respuesta inmune frente a infecciones y reacciones inflamatorias, principalmente en procesos alérgicos. Sin embargo, también se ha relacionado con enfermedades autoinmunes e incluso el cáncer. Estas células tienen su origen en la médula ósea a partir de un progenitor hematopoyético multipotente. Sin embargo, estas células, a diferencia de las otras células inmunes, viajan a través del torrente sanguíneo en forma inmadura hasta llegar a los tejidos periféricos, que es donde se van a diferenciar y van a madurar. Esta maduración se va a dar por diferentes factores. El más importante es el factor de células madre. Sin embargo, también puede darse su maduración por citocinas, interleucinas, otros factores de crecimiento. Y estas células se van a localizar principalmente en piel, sistema respiratorio, digestivo y genitourinario. Específicamente, estas células se van a encontrar en aquellas zonas donde nuestro cuerpo está en contacto con el microorganismo, ya que estas células son importantes y forman parte de la primera línea de defensa. Estas células tienen un tamaño de 7 a 12 micrómetros de diámetro, tienen una forma redonda u ovalada con un núcleo central y en su citoplasma tienen múltiples gránulos, de 50 a 200 gránulos que almacenan mediadores inflamatorios. Estos gránulos tienen características similares a los lisosomas, comparten un pH bajo y enzimas lisosómicas. Sin embargo, su principal función de estos gránulos es la almacenamiento de mediadores inflamatorios que son esenciales para su funcionamiento. Otra característica es que una de sus propiedades de tinción es que presentan la metacromasia, que significa que estas células se tiñen de un color diferente al de la tinción usada. Y aquí observamos una imagen de microscopio electrónica donde se ve los múltiples gránulos que presentan estas células. Se pueden dividir en 3 tipos. Existen los mastocitos que contienen solamente triptasa, que es uno de sus mediadores inflamatorios. Estos se encuentran principalmente en los alvéolos y en la mucosa del intestino delgado. Característicamente también producen interleucina 4 y son dependientes de los linfocitos T helper. A su vez existen los mastocitos que contienen triptasa, además de otros mediadores inflamatorios. Estos se encuentran principalmente en piel y submucosa del intestino delgado. Se caracterizan por producir principalmente interleucina 5 y 6 y de tener un receptor para C5 del complemento. Y también existen los mastocitos que contienen otros mediadores inflamatorios excepto triptasa. Principalmente se encuentra en la submucosa intestinal y nasal. Ahora, como les mencionaba, estas células maduran en tejidos periféricos y eso lo hacen a través de un receptor que es el receptor KIT, que es que se observa aquí. Es una glucoproteína transmembrasa de la familia de los receptores tirosinasa
que es codificada por el gen c-KIT. Este gen, su mutación se ve presente en diferentes tipos de linfomas y está en el cromosoma 4. Este receptor se va a unir a, como mencionaba, principalmente el factor de células madre, que es una glucoproteína que está en el cromosoma 12. Su unión de estas dos glucoproteínas va a activar las vías de señalización necesarias para la activación de factores de transcripción en el núcleo y la síntesis de proteínas que principalmente se van a encargar de la maduración de los mastocitos y principalmente de su supervivencia. También en este receptor hay mecanismos de regulación que van a evitar esta maduración de los mastocitos. Uno de ellos es la monoubiquitinación por la acción de lipasa, ubiquitina, que básicamente va a internalizar este receptor y lo va a degradar. Ahora, como verán en esta imagen, el mastocito tiene múltiples receptores para diferentes estímulos. Puede ser activado por componentes del complemento, por mediadores inflamatorios como histaminas, leucotrienos, por patrones moleculares, por interferón, por diferentes microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Sin embargo, el más importante de todos es el receptor para inmunoglobulina E, que se ve principalmente en las reacciones alérgicas de hipersensibilidad tipo 1. Básicamente se da cuando un alergeno, que es internalizado por una célula presentadora de antígeno, es presentado a los linfocitos TH, el cual va a activar y va a producir, va a estimular que los linfocitos B produzcan inmunoglobulina E específica contra este alergeno, y esta inmunoglobulina E es la que va a activar los mastocitos. No es la única vía de activación, pero es la más principal y la más conocida. Este receptor es un tetrámero que contiene 3 porciones. Tiene una cadena alfa, que es donde se va a unir la inmunoglobulina E específica del antígeno. La cadena beta, que es la encargada de aumentar la estabilidad de esta unión, y junto con la cadena gamma va a amplificar y conducir la señal al interior de la célula. Una vez que se activa este receptor, se van a dar básicamente 3 procesos. Uno es la activación de la degranulación, que consiste en que el mastocito va a liberar todo el contenido de sus gránulos, que son múltiples mediadores inflamatorios. Por otra parte, la síntesis de citocina y la síntesis de eicosanoides a partir del ácido araquidónico, que también son mediadores inflamatorios. También tienen receptores para inhibir a los mastocitos, como los citins, y también se puede dar la desfosforilación de moléculas que son importantes para esta activación de esta célula. Entonces, los mastocitos en sus gránulos tienen mediadores inflamatorios que son importantes para su función. Tienen 2 tipos de mediadores. Están los mediadores preformados, es decir, que los son sintetizados previamente y que se quedan almacenados en esos gránulos. De tal forma que una vez que estas células son activadas, estos son los primeros en actuar durante la inflamación y actúan inmediatamente. Estos son los aminas biogénicas como la histamina y la serotonina, proteasas como la triptasa y la quimasa, proteoglucanos, y de las citocinas inflamatorias, la que es preformada es la TNF-alfa. Por otra parte, están los mediadores sintetizados de nuevo, es decir, los mastocitos van a ser capaces de sintetizar estos mediadores al momento de su activación. Debido a que tienen que ser sintetizados, estos van a tomar más tiempo en ser liberados y en ser activados, por lo cual estos actúan en una etapa más tardía. Y estos son los mediadores lipídicos, como son las prostaglandinas, leucotrienos y el factor activador de plaquetas, y las citocinas y quimiosinas. Y la acción de estos mediadores es muy diversa. Básicamente, tenemos la histamina, que es vasoactivo, es uno de los más potentes. Básicamente va a producir la vasodilatación y aumenta la permeabilidad muscular
así como estimulación nerviosa y aumento de secreción glandular. Este es el principal componente en las reacciones alérgicas. Tenemos las proteasas, que su función básicamente es la de degradar componentes de la matriz extracelular, esto para permitir la migración de células, así como degradar productos, mediadores inflamatorios, ya que los mastocitos tienen tanto funciones proinflamatorias como antiinflamatorias. También están los proteoglucanos, que por una parte van a estabilizar otros mediadores, y la heparina tiene funciones anticoagulantes y de permeabilidad vascular y contracción del músculo liso. El TNF-alfa, que es un potente proinflamatorio. Tenemos los mediadores lipídicos, que igual el factor de activación de plaquetas tiene funciones de vasodilatación, aumentar la permeabilidad vascular y la agregación de plaquetas. Las prostaglandinas y los leucotrienos también tienen actividad en los vasos sanguíneos y de quimiotaxis, y obviamente las citocinas y quimiosinas, sus funciones de estimular la inflamación, inducir la inflamación y de atraer células al sitio de inflamación. Y básicamente los mastocitos van a actuar en todos los niveles de la inflamación, desde la iniciación, incluso en la resolución. Los mastocitos generalmente se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, y sus funciones en los vasos sanguíneos básicamente es inducir la vasodilatación por los mediadores que les mencioné. Aumentan la expresión de moléculas de adhesión y aumentan la permeabilidad vascular. Por medio de estos mecanismos van a permitir el reclutamiento y la migración de diferentes células inflamatorias, de esta forma aumentar el proceso inflamatorio. Los mastocitos también tienen acción en los fibroblastos. Por una parte, degradan productos de la matriz extracelular para permitir la migración celular, pero también estimulan los fibroblastos para reparar el daño tisular después del proceso inflamatorio. A su vez, los mastocitos también tienen actividad en las células del músculo liso. Específicamente van a producir su contracción. Esto se ve, por ejemplo, en las vías aéreas, producen la broncoconstricción, y en el intestino producen el aumento de la peristalsis. Y también importante es la quimiotaxis. Van a atraer múltiples células inflamatorias, como son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, y también van a atraer más mastocitos para aumentar, y también van a activar estas células para aumentar el proceso inflamatorio. Además, tiene funciones antiinflamatorias. Forman parte de la resolución de la inflamación, producen y liberan interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que tienen funciones antiinflamatorias, que también disminuyen la migración de estas células inflamatorias, y las proteasas, que degradan mediadores inflamatorios e inactivan ciertas citocinas de forma que controlan este proceso inflamatorio. También tienen funciones de angiogénesis, ya que liberan factores proangiogénicos. Y esto es importante, ya que también tienen esta función de angiogénesis, se ha visto en tumores. Como les mencionaba, estas células forman parte también de la respuesta del sistema inmune. Actúan tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adaptativo. En el sistema inmune innato, como también tienen receptores para lipopolisacáridos y para diferentes microorganismos, van a actuar, tienen la capacidad de secretar moléculas con actividad microbiana directa, como son péptidos antimicrobianos, catecolicidinas y proteasas, que actúan directamente contra diferentes microorganismos, y tienen enzimas con capacidad antibacteriana, como la triptasa, la catepsina G y las fosfolipasadas 2. También estimulan la remoción física de patógenos al aumentar la producción de moco y a aumentar la motilidad intestinal, así como producen tos. De esta forma remueven estos microorganismos.
Y también tiene la función de reclutar células inmunes innatas y similar a los neutrófilos, tiene la capacidad de formar trampas extracelulares, similar con por medio de su ADN, de tal forma que controlen una infección. También tiene una relación muy, muy cercana con los linfocitos T, ya que por una parte los mastocitos pueden ser activados por los linfocitos TH2, ya que principalmente forman parte de la inflamación mediada por TH2. Además de que los mastocitos tienen la capacidad de procesar y presentar antígenos a los linfocitos T por mecanismos de células de histocompatibilidad mayor clase 1 o 2. Los mastocitos en sus gránulos almacenan este tipo de moléculas y son capaces de presentarlas cuando son activados. También expresan moléculas coestimuladoras de este proceso. También expresan proteínas Notch 1 y 2, que van a aumentar la expresión de estas moléculas, así como aumentar la liberación de otras citocinas inflamatorias. El TNF-alfa y la histamina también están presentes, aumentan la proliferación y activación de células T, así como activar las células endoteliales, que va a permitir el reclutamiento de estas células. También producen quimiosinas específicas para los diferentes subgrupos de las células T. Tienen quimiosinas específicas para los linfocitos TH1, TH2 y TH17. Y también tienen funciones para inducir la polarización en la respuesta de los linfocitos TH. Producen diferentes citocinas que van a activar diferentes respuestas en los linfocitos T. Participan también en la regulación de las células B o los linfocitos B. Liberan citocinas como la interleucina 4 y 13, que va a estimular la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B y promueve su proliferación. Esto es como un ciclo vicioso que activan linfocitos B que van a producir la inmunoglobulina E que activa a más mastocitos. La interleucina 6, 5 y el factor transformante beta también estimulan la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. También la interleucina 5 y 33 estimula la producción de inmunoglobulina M por los linfocitos B, así como la histamina, que induce la producción de interleucina 6, que va a estimular al mismo linfocito B para que aumente la respuesta inflamatoria. También los mastocitos producen exosomas que son capaces de activar linfocitos B en sitios distales. Y con respecto a los linfocitos T reguladores, estos linfocitos T, su función es más que nada la inhibición de la respuesta inmune. Por lo tanto, los mastocitos tienen la capacidad de suprimir estos linfocitos para perpetuar el proceso inflamatorio. Lo pueden hacer por medio de la interleucina 6, la OX40L y la histamina, que reduce la expresión de CD25 y factor de transcripción FOXP3, que es necesario para la función de estas células. Sin embargo, también los mastocitos tienen la capacidad de activar estas células de tal forma que inhibe el sistema inmune, y esto se ve principalmente en la tolerancia, ya que se ha visto la participación de mastocitos en la tolerancia durante los trasplantes de órganos o de tejidos. Y también esto explica la participación de mastocitos en diferentes enfermedades autoinmunes. Y como mencionaba, también los mastocitos producen factor de crecimiento transformante beta, que induce la supresión inmune periférica. Y esta es una tabla donde muestra básicamente cómo se traduce la respuesta, las funciones de estos mediadores clínicamente. La histamina básicamente llega a producir lo que es la cefalea, la hipotensión, la urticaria, sobre todo en las reacciones alérgicas, y si este proceso se da en capas más profundas de la piel, puede producir angioedema, es el responsable del prurito y de la diarrea. La razón por la cual se dan los antihistamínicos
tanto para tratar procesos alérgicos como para también la triptasa, que da la activación endotelial, que es la asociada con la reacción inflamatoria, la quimasa, que produce la hipertensión y la arritmia. Esto es importante ya que también los mastocitos se ven presentes en ciertas enfermedades cardiovasculares. También la presencia de proteoglucanos como la heparina, que principalmente da el sangrado. De los mediadores lipídicos, el factor de activación de plaquetas es el responsable de causar el dolor abdominal, edema pulmonar por el aumento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción, la hipotensión y arritmias. Los leucotrienos y prostaglandinas, la más importante, prostaglandina 2, que va a aumentar la secreción de moco, es la responsable de la broncoconstricción y de la inestabilidad vascular, y las diferentes citocinas que inducen la inflamación, y las quimiosinas que tienen sus funciones de reclutamiento de células. Y finalmente, todos esos son procesos fisiológicos que los mastocitos realizan para proteger al cuerpo. Sin embargo, cuando estos procesos se encuentran aumentados o activados de manera ineficaz, pueden causar daños, como es el caso del asma. Los mastocitos son uno de los principales células presentes en esta enfermedad. En el caso del asma, estos mastocitos pueden ser activados ya sea por antígenos, inmunoglobulina E específica de antígenos, o también por el daño tisular o por otros lipopolisacáridos. Y estos mastocitos al activarse van a liberar todos sus componentes, produciendo un proceso inflamatorio. Aumentan la producción de moco de las células caliciformes, estimulan la contracción del músculo liso, causando la vasoconstricción de las vías aéreas, y aumentan la permeabilidad vascular, causando un edema local, y de esta forma causando la obstrucción en las vías aéreas. Y otro ejemplo en el intestino, tenemos las alergias alimentarias. En este caso, un paciente tiene que estar previamente sensibilizado a estos antígenos, estos alergenos, es decir, que el paciente entra en contacto con este alergeno e inicialmente va a ser internalizado por las células presentadoras de antígenos, que se las van a presentar a los linfocitos T, y los linfocitos T van a activar la producción de inmunoglobulinas específicas contra este alergeno. Sin embargo, en el primer contacto no hay un proceso inflamatorio, pero quedan presentes las inmunoglobulinas específicas contra este alergeno, de tal forma que cuando se vuelve a exponer a este alergeno va a producir una respuesta inflamatoria, y entre más exposición haya, mayor va a ser esta respuesta inflamatoria. Y estos mastocitos, básicamente, al activarse por esta inmunoglobulina E, va a liberar sus componentes, va a causar un proceso inflamatorio en la pared intestinal. Igual va a aumentar la secreción de moco en las células caliciformes. La histamina, serotonina, interleucina 13 van a causar la hipermotilidad, causando diarrea e hipotermia, y también tienen efectos en los vasos sanguíneos, causando también aumento de la permeabilidad vascular y causando edema intestinal. Y similar en una infección por un parásito va a suceder que se va a activar los mastocitos. Directamente en este caso puede ser por un antígeno del parásito. Se va a aumentar también la producción de moco. Va a aumentar la peristalsis intestinal para favorecer la expulsión de este parásito. Y también va a aumentar la permeabilidad vascular, produciendo el edema del intestino, el epitelio intestinal. Y también si estos alergenos alimentarios llegan al torrente sanguíneo, pueden llegar al tejido conjuntivo en la piel, que es lo que da la presencia de urticaria y engedema en las alergias alimentarias. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Muy bien, nada más complementando. Teníamos hace muchos años la idea de que
El mastocito era un basófilo que se interiorizaba a los tejidos. Sin embargo, ahora se sabe que son dos células que tienen un ancestro común mielopoyético. No son la misma célula, tienen funciones y actividades diferentes, pero aún así su relación sigue siendo un misterio, ¿no? Y por otro lado, pues siempre pensamos que el mastocito solo era aventar gránulos de histamina, serotonina y ya, ¿no? Que solo tenía que ver con la hipersensibilidad tipo 1. Pero bueno, ahora ya vemos con lo que la doctora Laura nos explicó, pues precisamente toda la participación que tienen en diferentes enfermedades. No sé si tengan ahorita alguna pregunta antes de continuar. No, doctor, todo bien. Muy bien, nada más les recuerdo que de las clases que estamos teniendo ahorita voy a sacar preguntas, entonces nada más digo para que no haya sorpresa para el examen. Muy bien, adelante, continuamos con macrófagos, doctora Jacqueline. Listo, ¿me escucho bien? Sí, doctora. Ok, gracias. Sí, Bueno, muy pues bien. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a continuar con el tema de macrófagos. Es también un componente de la inmunidad innata. Pues les recuerdo mi nombre es Jacqueline Jiménez Falcón y pues vamos a comenzar. No quiere avanzar esto, denme un segundito. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Como introducción, pues como ya comentamos, los macrófagos son componentes del sistema fagocítico mononuclear. Este pues va a tener origen de progenitores de la médula ósea. Estos a partir de esta síntesis pues van a entrar a la sangre periférica y posteriormente pues van a migrar hacia los tejidos en donde se esté pues originando el daño, ¿no? Vamos a tener que existen distintos tipos de macrófagos que a manera general este proceso de homeostasis va a caracterizarse por diferenciarse estos macrófagos dependiendo del tipo de microambiente al que estén expuestos. De manera general, ahorita lo vamos a ver con más detalle, existen los macrófagos tipo 1 y los macrófagos tipo 2. A su vez, estos macrófagos tipo 2 pues se van a dividir en 4 subtipos, que es el macrófago 2A, 2B, 2C y 2B. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar más a detalle de estos dos tipos de macrófagos. Ya no escucho. ¿Ustedes escuchan? No, doctor, se trabó. Ok. No, lo que pasa es que no estoy teniendo problemas para cambiar de diapositiva, doctor. Ok, perfecto. Sí, o si no, pues, ¿así se ve? Sí, doctora, sí se ve. Sí, bueno, vamos a hacerle así porque creo que no se está logrando con el botoncito de acá.
Bueno, entonces, continuando hablando de la estructura, pues vamos a tener que estas células van a caracterizarse por tener un citoplasma abundante, un único núcleo centrado, redondo, puede estar arrellonado algunas veces, y pues hablando de sus componentes del citoplasma perinuclear, pues vamos a tener que tienen abundantes mitocondrias, múltiples lisosomas y un retículo y poco retículo endoplásmico rugoso, y también van a contar con un aparato de Golgi. Ahora, pues hablando de estos organelos, me gustaría hacer hincapié que, como ya les comenté, existen dos tipos de macrófagos y cada uno de estos macrófagos pues va a tener un tipo de metabolismo distinto de acuerdo a sus necesidades de energía o lo que necesiten sintetizar en ese momento en el que estén actuando. Entonces, por ejemplo, también en estos organelos pues nos va a hablar de qué tipo de funciones hace cada uno de estos fenotipos de macrófagos. Por ejemplo, en el macrófago tipo 2 vamos a encontrar que vamos a tener mayor cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque este macrófago va a necesitar de mucha energía para poder realizar su función. Entonces, pues, me pareció algo interesante prestarle atención a los tipos de organelos que tenemos en cada uno de estos macrófagos, pues para poder predecir o deducir las funciones que van a tener. Y bueno, en esta siguiente imagen tenemos en la primera parte, en la parte de la izquierda, cómo se ve extendido en sangre periférica este tipo de célula de macrófago. Y en la siguiente pues tenemos una microfotografía y por último pues tenemos un esquema más didáctico que nos dibuja pues la estructura del macrófago, ¿no? Aquí podemos ver el gran tamaño del núcleo, los pseudópodos muy importantes a la hora de la movilización y también para la fagocitosis de los agentes y la presencia también de los fagosomas, que es donde se va a llevar a cabo la destrucción de los distintos agentes o de los componentes que estén ajenos al huésped. Ahora bien, hablando de sus funciones, pues vamos a tener que cumple con distintas funciones los macrófagos. La principal de ellas, pues va a ser la fagocitosis. Y pues la presentación de antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad, que lo tenemos representado en la primera imagen de aquí, donde podemos ver pues a la célula infectada, fagocita al agente, más bien a la célula infectada, pues lo va a procesar y posteriormente se lo va a presentar a la célula T para pasar de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa, ¿no? Y bueno, pues posteriormente ya se pueda desencadenar toda esta respuesta inmune. También va a tener la función de síntesis de proteínas, y proteínas muy importantes como citocinas, quimiosinas, que van a exacerbar toda esta respuesta inmune y también van a favorecer la cicatrización de heridas. Esto no es único, más bien no es de todos los macrófagos, es específico de los macrófagos tipo 2, que bueno, también en un momento se los voy a explicar, pero bueno, en esta imagen podemos ver cómo la polarización que sufre este monocito, dependiendo de las citocinas a las que esté expuesto. Aquí tenemos el ejemplo con la interleucina 4 y la interleucina 13, que se va a ir hacia macrófago tipo 2, y es precisamente el que va a ser encargado de la cicatrización de heridas o pues regeneración del tejido. Ahora, hablando de la distribución de estas células, pues tenemos que los macrófagos van a estar especializados de acuerdo al tejido donde se encuentren. Basándonos en eso, pues la localización anatómica y el fenotipo funcional, pues están divididos en estas células. En las células de Kupffer se van a caracterizar por estar en el hígado, los macrófagos alveolares en pulmón, las células de la microglía en sistema nervioso central, los histocitos en el vaso, osteoclasto en hueso, y en el intestino pues vamos a encontrar diferentes tipos de macrófagos. Muy bien, ahora hablando sobre su origen, pues la primera vez que se habló sobre esta presencia de macrófagos fue a finales del siglo XIX y fue precisamente por el científico Elie Metchnikoff, quien fue el que introdujo el término de macrófago. Le llamó así porque vio que era una célula muy grande y pues se dedicaba pues a comer, ¿no? Entonces de ahí el término macrófago de gran comedor. Los monocitos o macrófagos son pequeñas poblaciones de leucocitos que representan del 4 al 10% de las células nucleares de la sangre periférica. Su vida media es de 20 horas aproximadamente y pues viene de una línea celular mieloide que pues como ya les comenté su producción está en médula ósea
Pero aquí hay un dato interesante, por muchos años se creyó o se pensó que estos macrófagos eran producto de estos monocitos circulantes. Sin embargo, se ha visto, se ha descubierto que la mayoría de los macrófagos maduros que se presentan ya en una persona, en un humano, ya están adultos desde antes del nacimiento y están derivados principalmente del saco vitelino. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la plasticidad y polarización de estos macrófagos, que ya más o menos les traté de introducir el término de polarización, que es a lo que me refería dependiendo de qué microambiente esté expuesto este macrófago, es al fenotipo al que se va a dirigir. Ajá, miren, aquí tenemos, por ejemplo, el macrófago 1, tipo 1. Estos van a ser inducidos por las citocinas de la respuesta inmunológica de tipo TH1. Si recordamos, bueno, no sé si ya lo hayan visto en sus clases de inmunología, la respuesta de TH1 va a estar principalmente estimulada por bacterias. Estos receptores PRR de los macrófagos van a detectar estos estímulos y van a ser, acreedores a que se derive o se haga hacia los macrófagos tipo 1, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Las bacterias tienen los lipopolisacáridos, estos receptores del macrófago como son el TLR4 o el TLR5, lo captan y secretan o le dan origen a la respuesta innata tipo TH1. Y a partir de ahí, esta TH1 pues también va a caracterizarse por sintetizar distintos tipos de citocinas, principalmente TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 1,6, interleucina 12, interleucina 23 y interleucina 27, las cuales pues van a propiciar a que se activen esta vía clásica de macrófagos tipo 1. Y bueno, pues funcionalmente estos macrófagos pues van a tener la principal función de remover los patógenos durante las infecciones a través de la activación de la NADPH. Esto pues con la finalidad de crear especies reactivas de oxígeno para que en el fagosoma pues los agentes que estén atacando al huésped se puedan degradar y entonces pues ya se pueda hacer la presentación del antígeno, ¿no? También los macrófagos tipo 1 van a tener actividad antitumoral. Y a diferencia de los macrófagos tipo 2 o alternativamente activados, estos no van a ayudar para la cicatrización de heridas, al contrario, más bien se dice que estos macrófagos tipo 1 pues van a tener una función de daño tisular. Y bueno, pues ahora hablando sobre los macrófagos tipo 2 o activados alternativamente o antiinflamatorios, pues estos van a estar polarizados por las citocinas de la respuesta inmune de tipo TH2, o principalmente interleucina 4 e interleucina 13. Estas dos interleucinas pues van a activar toda una vía de señalización en los macrófagos que es la STAT6 y pues así es como se va a derivar este macrófago a tipo 2. La interleucina 33 también tiene actividad para polarizar al macrófago tipo 2. La interleucina 21, y una interleucina muy importante que va a sintetizar el macrófago tipo 2 una vez activado o diferenciado, pues va a ser la interleucina 10 y el factor de crecimiento endotelial. Y bueno, pues funcionalmente estos macrófagos tipo 2, pues como ya les comenté, no van a ser que fagociten, sino que va a principalmente caracterizarse por la reparación de heridas, van a tener funciones proangiogénicas y profibróticas. Esto es importante que lo tengan muy presente, porque si bien este macrófago tipo 2 lo pudiéramos ahorita como ver como alguien bueno, ¿no? O sea, como de reparación tisular, de crecimiento celular y todo esto, todas estas funciones buenas que tiene el proangiogénico profibrótico, lo va a hacer con cualquier tipo de célula que esté a su alrededor, ya sea algo bueno o algo malo para nosotros. Ejemplo de algo malo, células tumorales, ¿no? Ahorita también se los voy a explicar un poquito más adelante en cáncer, cuando hablemos del macrófago en cáncer, pero bueno, también era importante comentar. Y bueno, pues ya hablamos de este término de polarización del macrófago tipo 2, ahora vamos a hablar sobre la plasticidad. Si bien los macrófagos pues ya tienen como un fenotipo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que genéticamente pues ya pudieran estar diferenciados hacia ser un tipo de macrófago.
Sin embargo, si un macrófago tipo 2 está expuesto a citocinas que activan a los macrófagos tipo 2, se puede hacer hacia ese tipo de macrófago y viceversa. A eso se refiere con la plasticidad de los macrófagos. Y bueno, pues en la tabla podemos ver, me gustó mucho esta tabla, porque viene cuáles son las señales que polarizan a los distintos tipos de macrófagos, cuáles son las señales o las vías de señalización en las que activan a estos macrófagos y cuáles son principalmente pues sus marcadores, ¿no? O lo que produce. Ahora bien, pues ya hablando sobre cada uno de los tipos de macrófagos tipo 2, tenemos que cada uno de ellos pues se va a activar de acuerdo a diferentes estímulos. Por ejemplo, el macrófago 2A se va a estimular principalmente por la interleucina 4 y la interleucina 13. Y pues va a tener una función antiinflamatoria y de remodelamiento tisular. En el caso de los macrófagos 2B, lo que va a activar su función va a ser los complejos inmunes, la interleucina 1 beta, y pues va a tener una importante función en la inmunorregulación. En el caso de los macrófagos 2C, se van a activar por la interleucina 10, glucocorticoides, y pues van a tener una función de fagocitosis de las células apoptóticas. Y finalmente en los macrófagos 2D, pues estos van a activarse por los ligandos de TLR y pues van a tener función en la angiogénesis o en la progresión tumoral. Bueno, hablando sobre la migración, pues estos macrófagos son capaces, o estos monocitos tienen una gran capacidad para ser estimulados por señales inflamatorias primarias de algún agente externo. Estas son inducidas principalmente por el PAMS, que son patrones moleculares asociados a macrófagos, o DAMS, que son igual patrones moleculares asociados a daño. Estos van a ser reconocidos por los receptores de los macrófagos y van a sintetizar citocinas que se van a encargar de la migración. Las principales van a ser MCP1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 1. Estas pues van a hacer que se expresen estas moléculas de adhesión necesarias para que se dé la diapéresis de estas células, como ya nos explicaron también en neutrófilos, las leptinas, integrinas, superfamilias de inmunoglobulinas y las glucoproteínas mucinas. Y bueno, pues aquí esta tablita nos enseña cuáles son las principales de cada una de estas familias. Ahora, como sabemos, pues estos macrófagos o monocitos pues son las células presentadoras de antígeno por excelencia, ¿no? Pues estas van a regular el sistema inmune y pues van a hacer el paso de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. Como ya les mencioné, pues estos macrófagos van a estar circulando en todos los tejidos y los va a mantener pues como cuidándolos, ¿no? Y cuando ya haya algún patógeno o algún agente externo, pues van a dirigirse hacia él, lo van a fagocitar y se lo van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, lo que hace especial el macrófago es que cuando se activa, expresa en su superficie moléculas, o bueno, más bien receptores como el CD80 y el CD86. Estas son glucoproteínas que tienen como principal función ser coestimuladoras con el complejo mayor de histocompatibilidad, como se ve aquí en estas imágenes. Lo que hace que, que sea una unión más fuerte con esa célula T y pues que se amplifique la señalización inmune. Ahora, hablando de la producción de citocinas y quimiosinas o producción de síntesis de proteínas, pues tenemos que cada tipo de macrófago, como ya les mencioné, pues va a ser específico para cada una de las interleucinas o de las citocinas y pues a partir de ahí desencadenar ya sea una situación inflamatoria, como en el caso del macrófago tipo 1, o una situación antiinflamatoria, como en el caso del macrófago tipo 2.
Muy bien, ahora hablando del metabolismo del macrófago, pues estudios recientes demuestran que es de vital importancia conocer el metabolismo de cada uno de estos fenotipos de macrófagos, pues como ya les mencioné, nos habla de las características o del tipo de metabolismo que necesitan para satisfacer sus necesidades. Tenemos que en condiciones fisiológicas, pues el macrófago, como cualquier célula, pues está expuesto al oxígeno y pues bien, ¿no? O sea, hace su vía de glucólisis y todo esto, y pues así es como obtiene la energía. Sin embargo, cuando el macrófago se encuentra en situaciones de hipoxia, como por ejemplo en tumor o en alguna situación de infección o en algún proceso de patología, esta hipoxia va a originar que este mismo macrófago sintetice el factor inducible de hipoxia tipo 1 y tipo 2, y también factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a ocasionar que este macrófago ahora tome como principal vía de obtención de energía pues la glucólisis anaerobia. Ahora, también es importante mencionar que cada tipo de macrófago va a tener un metabolismo distinto. El macrófago tipo 1 y tipo 2 van a metabolizar distinto la glucosa, los aminoácidos, el hierro y los folatos. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos tipo 1, pues estos, como ya les mencioné, para que puedan degradar el agente en el fagosoma, necesitan de todas estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, la principal enzima que vamos a tener presente en este macrófago, pues va a ser la INO, ¿no? En cambio, en el macrófago tipo 2, que se encarga de la regeneración de tejidos, pues vamos a tener principalmente a la ARG1, ARG2, que van a ser necesarias para la síntesis de colágeno y de todas estas otras componentes de la matriz extracelular. Ahora, hablando sobre el metabolismo del hierro, esto me pareció a mí muy interesante. ¿Por qué? Porque en el macrófago tipo 1 tenemos que tiene un alto nivel de ferritina. ¿De qué se encarga la ferritina? Pues de almacenar el hierro, ¿no? Aquí lo tenemos representado en la imagen. Obviamente aquí es un enterocito, pero bueno, o sea, lo que quería que viéramos es que el hierro se guarda en la célula en forma de ferritina. Y tiene bajos niveles de ferroportina. La ferroportina es la proteína o el receptor que saca el hierro ya sea para la circulación o para usarse ahí en el tejido, ¿no? Y en el caso del macrófago tipo 2 sucede totalmente lo contrario. Tiene bajo nivel de ferritina y un alto nivel de ferroportina. ¿Esto por qué es importante? Bueno, como todos sabemos, la síntesis o el crecimiento celular es de vital importancia al hierro. Entonces, en el macrófago tipo 1, al almacenar el hierro y no permitirle que salga de la célula, pues va a tener un efecto bacteriostático en el tejido. Y pues de esa forma va a inhibir o va a detener este crecimiento, ya sea bacteriano o de alguna célula que esté mal, ¿no? Sin embargo, en el caso del macrófago tipo 2, si bien sirve para la síntesis de la matriz, de los fibroblastos y de todo esto, pudiera ser que esté presente en respuestas como en el cáncer o en alguna infección, y entonces esto vaya a contribuir al crecimiento de estos agentes que no queremos, ¿no? Y bueno, eso es todo el metabolismo del macrófago. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del macrófago. Ya hablamos sobre sus características generales ahora vamos a hablar sobre lo que hace en procesos patológicos, principalmente pues infecciones, ¿no? Vamos a hablar de las infecciones bacterianas, en el que pues el principal macrófago que se va a expresar, como es obvio de deducir, pues es el macrófago tipo 1, al cual pues va a activar los lipopolisacáridos, el interferón gamma, el TNF-alfa, y pues ya se secrete toda esta cascada de señalización para poder destruir al agente. Sin embargo, existen ciertos microorganismos, de hecho sí son algunos a considerar, pero el del que yo quisiera hablar en esta ocasión es de la tuberculosis. Lo que hace este agente de la tuberculosis es que este microorganismo es capaz de evadir todas estas respuestas para que se active el macrófago tipo 1.
Y al contrario, el mismo agente de la tuberculosis también es capaz de producir altas cantidades de interleucina 10, que si recordamos, como ya les comenté en la exposición, la interleucina 10 es una interleucina propia del macrófago tipo 2. Y como hablamos de la plasticidad de estos macrófagos, pues al estar presente este ambiente de interleucina 10, pues va a ser capaz de dirigirse hacia los macrófagos tipo 2 y pues obviamente esta presencia del macrófago tipo 2 va a favorecer el crecimiento bacteriano y además también este agente de la tuberculosis tiene la característica de bloquear el crecimiento o maduración de los fagosomas. Ese es uno de los mecanismos que utiliza la tuberculosis para pues su crecimiento. Y aquí tenemos unas imágenes muy bonitas que nos enseñan cómo fagocita el macrófago a la tuberculosis. En este caso es de Leishmania. Esta nada más, pero esta sí nos enseña cómo es de la tuberculosis. Ahora en las infecciones virales, pues el ejemplo o el agente que podemos ejemplificar más es con el VIH. De manera parecida, cuando se da una infección por VIH, pues lo primero que se va a activar, pues, o la polarización, va a ser hacia un macrófago tipo 1. Y de hecho esta respuesta es muy efectiva para este tipo de macrófagos de organismos intracelulares. Sin embargo, pues de forma como parecida, se ha visto que también estos macrófagos pues tienden a hacerse a fenotipo tipo 2 y por simple patogenia, este virus del VIH, lo que hace es que disminuye la capacidad de estos macrófagos para la migración hacia los tejidos donde se esté llevando alguna infección. Y es también de ahí el origen de las infecciones oportunistas. Y bueno, y también el VIH por sí solo hace que esta fusión del fagosoma lisosoma sea pobre y pues de igual forma sea más propensa a las infecciones oportunistas. Y ya bueno, finalmente hablando sobre el macrófago en cáncer, pues los TAMs, que son macrófagos asociados a tumor, pues son los leucocitos que mayormente van a infiltrar este microambiente. Y pues van a ser claves para inducir la inflamación en el cáncer. Estos tipos de macrófagos van a ser principalmente macrófagos tipo 2. Y como también ya les había mencionado, estos macrófagos se van a ubicar principalmente en zonas de hipoxia, lo que va a ocasionar que cambie su metabolismo y además, como son macrófagos tipo 2, pues van a propiciar el crecimiento, la diseminación de la angiogénesis, degradación. Y algo muy importante es que estos macrófagos también van a tener la característica de sintetizar catepsinas. Estas catepsinas lo que van a hacer es degradar todos los componentes de la matriz extracelular en el tejido circundante a los tumores, lo que va a hacer que sea más propenso a la diseminación o más bien, sí, diseminación de tejidos a distancia, que se ocasione metástasis por este estímulo mecánico, vamos a decirlo así, y pues que viajen a la circulación y hagan metástasis, ¿no? Y también pues van a ser supresores de la actividad TH1. Algo también importante es que estos macrófagos pues van a ser, como no son presentadores de antígeno por excelencia, este tipo de macrófagos tipo 2, pues va a hacer que el microambiente del tumor tenga un ambiente inmunosupresor, ya que pues estas células no van a ser capaces de presentar el antígeno a las células T para que pueda desencadenar una respuesta hacia el tumor. Y pues por último, como consecuencia se ha visto que efectivamente la infiltración de estas células o estos tipos de macrófagos tienen pues relación con el pronóstico del paciente. Principalmente esto se ha visto en cáncer de ovario, de mama, de linfoma folicular B y sarcomas de tejidos blandos, así como el linfoma de Hodgkin clásico.
Y bueno, pues se ha buscado que este sea como un blanco terapéutico para pues bloquear esta señalización, sobre todo porque los macrófagos tipo 2 producen este efecto de angiogénesis. Y listo, eso es todo. Muy bien, Jacqueline. Bueno, nada más completando, está bastante bien la presentación, igual que las anteriores, solo que pues recordar que los macrófagos, además de intervenir en la inflamación aguda, crónica, en la granulomatosa tienen un papel central, y en la reparación y cicatrización vamos a volver a hablar de ellos, ¿sí? Ok, adelante Beatriz con células natural killer. Buenas tardes. Vamos a empezar con este tema. Sí, adelante. Sí, es que también estoy como Jacqueline. Y ahora sí. Bueno, como sabemos, la invasión de patógenos en nuestro cuerpo está contrarrestada por células inmunes, tanto adaptativas como innatas. En el sistema adaptativo están las células B, que se encargan de la respuesta humoral, que es a través de los anticuerpos que se fijan a los antígenos y pues los desactivan. En las células T, pues se encargan de las respuestas inmunitarias mediadas por células. Y dentro del sistema inmunológico innato tenemos las células y proteínas que provocan la activación del sistema adaptativo. Y aquí tenemos las barreras epiteliales físicas, los leucocitos fagocíticos, las células dendríticas y las células asesinas naturales o natural killer. Que bueno, estas células natural killer son linfocitos grandes, granulares, que antes se pensaba que solo eran derivados de la médula ósea, pero actualmente ya se sabe que también derivan de los ganglios linfáticos y del hígado. Y bueno, estos expresan moléculas de adhesión como el CD56, pero no expresan CD3, que esta es una molécula que expresan los linfocitos T. Y bueno, estas células se encuentran en la cavidad peritoneal, en el vaso, el hígado, el pulmón, el timo y en el útero durante la gestación. Y bueno, en los humanos se dividen en dos subconjuntos principales que tienen diferentes funciones y diferentes estados de maduración. Uno de ellos son los CD56 bright con CD16 ausente, que estas son células menos maduras que no expresan un receptor que tienen, que se llaman KIR, bueno, que sus iniciales son KIR, y este receptor sirve para la inhibición de estas células. Y bueno, este tipo de natural killer son las principales productores de citocinas. El otro subconjunto son los CD56-DIM con CD16 positivos, que estos sí están diferenciados y sí expresan el receptor similar a inmunoglobulina de células asesinas y se encargan de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y bueno, estas tienen diferentes funciones que las vamos a ir viendo con ejemplos a lo largo de la clase. Y bueno, aquí tenemos que pues prácticamente reconocen y matan las células neoplásicas y las que están infectadas por virus, bacterias o hongos. Y también tienen una función inmunoreguladora a través de las secreciones de citocinas como el interferón gamma. Y bueno, las células natural killer que se encuentran en el tejido linfoide secundario, como las amígdalas, estas se caracterizan a diferencia del resto porque son activadas a través de las células dendríticas. Y bueno, normalmente se encuentran en fase de reposo, circulando, que cuando se activan por citocinas ya viajan hacia los tejidos en donde se necesitan. Y bueno, estas funciones de las natural killer pues están mediadas por señales inhibidoras y activadores
a través de los receptores expresados en la superficie de las células natural killer. Y bueno, las células anormales son las encargadas de activar las células natural killer, ya sea a través de la falta de ligandos de receptores inhibidores o una mayor expresión de ligandos que pues se encargan de la activación de las células natural killer. Y bueno, aquí tenemos los receptores que tienen las natural killer, en donde los receptores inhibidores son los tipo inmunoglobulina asesinos que les comentaba, que son los KIR, los receptores similares a inmunoglobulina, como el CD158, receptores de lectina, como el CD94 y el NKG2A, y los receptores inhibidores de leucocitos, como el IR1. En los receptores activadores tenemos los receptores de citotoxicidad naturales, natural killer P46 y P44. También están los receptores de lectina tipo C, pero estos son NKG2D, y los receptores de tipo inmunoglobulina 2B4. Y bueno, lo que pasa aquí es que los receptores inhibidores de las células natural killer reconocen una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y esto previene que se activen las células. Entonces así se inhiben, y cuando se activan cuando se encuentran con células que carecen de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y a esto se le llama la hipótesis del yo perdido. Y bueno, una vez que las células naturales reconocen el objetivo, pueden actuar por diferentes vías, que son 3, ya sea a través de la secreción de perforina, que es una proteína disruptora de membrana, u otra proteasa como la granzima, que son secretados por exocitosis, y esto provoca la apoptosis de las células diana. El otro camino que pueden llevar es también provocar una apoptosis, pero esta es dependiente de la caspasa y por lo tanto implica la asociación con los receptores de la muerte. O también pueden eliminar las células diana a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que este es un mecanismo que se lleva a cabo en la destrucción de las células tumorales. Y bueno, también hay unas células que se llaman natural killer invariables, que tienen una plasticidad funcional, que tienen características tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Y también estas pues secretan citocinas, ya sea TH1 o TH2, de acuerdo a la naturaleza que las activa, ya sea por células presentadoras de antígeno o citocinas. Y bueno, se ha visto una asociación de las natural killer, de las combinaciones de los receptores KIR con el sistema antígeno leucocitorio, que se encuentran en ciertas enfermedades y pues tienen un impacto en las enfermedades, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, la combinación del KIR 2DL1 con el antígeno leucocitorio C2 en el embarazo concede un mayor riesgo de preeclampsia, muerte fetal y bajo peso al nacer. También esta combinación se encuentra aumentada en las personas que adquieren la infección por el virus del dengue. O también otra de las combinaciones que se me hizo interesante fue que la unión del KIR 2DL2 con el antígeno leucocitario C1 confiere una protección contra colitis ulcerosa, y también está aumentado en los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki. Y bueno, también esta combinación se ha asociado con una edad más temprana en la aparición del carcinoma hepatocelular en personas infectadas con hepatitis B. Y bueno, también hay otra combinación que es el KIR 2DS1 con el antígeno leucocitario C2, que esta en el embarazo provoca abortos espontáneos recurrentes, pero es protector contra esclerosis múltiple. Entonces, como vemos, estas combinaciones pueden ser como protectoras o perjudicar a los pacientes. Y bueno, hablando sobre el embarazo, pues
como sabemos, para que sea exitoso se requiere de la invasión del trofoblasto fetal y la formación de las arterias espirales facilitada por las células natural killer. Y pues esto se debe de hacer con cuidado porque una invasión extensa provocaría un alto peso al nacer y parto de alto riesgo, y una invasión deficiente podría provocar preeclampsia, bajo peso al nacer y abortos espontáneos recurrentes. Entonces, como les mencionaba, en el útero también durante el embarazo hay células natural killer, que son las uterinas, y se encuentran principalmente en la decidua, que a través de las interacciones con el antígeno leucocitario expresado en las células del trofoblasto extravilloso, permite la invasión de la placentación del trofoblasto. Y esto se lleva a cabo a través de los antígenos leucocitarios E y C que se encuentran en el trofoblasto extravilloso, que se unen a las natural killer, dan una como propiedad de que las natural killer dejen o permitan la invasión y la placentación, pero sin perder como su propiedad de que después sean inhibidas. También las células natural killer están relacionadas a las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, en donde también puede ser perjudicial o beneficioso su presencia. Y pues estos son algunos ejemplos como la enfermedad de Kawasaki, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus y diabetes, en donde pues en algunas de ellas se ha visto que una disminución del número y la función de las células natural killer que están circulando preceden a los brotes de la enfermedad. Entonces así fue como se dieron cuenta que sí son importantes para controlar la inflamación. De hecho, por ejemplo, en un estudio de esclerosis múltiple se vio que había una mayor mortalidad y gravedad cuando las células natural killer se agotaban antes de la inducción de la enfermedad, o también, como les digo, puede haber un efecto perjudicial, y esto es a través de la citotoxicidad que pueden provocar las células natural killer, y esto se puede observar en la artritis reumatoide, en donde se ha visto que hay un aumento de las células natural killer en el líquido sinovial y secretan más interferón gamma de lo normal, y esto provoca la citotoxicidad. Mientras que en el lupus eritematoso hay una disminución de las natural killer, y esto se ha visto asociado a la presencia de nefritis y trombocitopenia durante la enfermedad. Entonces, pues, como sí están relacionadas, se han utilizado ciertos medicamentos que interactúan con las células natural killer, como la mitoxantrona, el daclizumab o natalizumab, en donde estos provocan un enriquecimiento selectivo y una maduración de la población de las natural killer y sus capacidades citotóxicas. También otro medicamento que hemos escuchado mucho es el rituximab, que funciona reclutando las células natural killer para la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero también puede haber la evasión de ciertos virus por parte de las natural killer que ellos mismos provocan. Y estos virus que provocan la evasión es el Zika y el VIH, que desencadenan la inhibición de las células natural killer, manteniendo la expresión del antígeno leucocitario, que como les había dicho al inicio, pues se encarga de inhibir a las células natural killer. Entonces, así es como evaden su detección. Y bueno, esta detección solo es evadida por las células natural killer que expresan el receptor KIR2DL. También el VIH tiene otras formas de evadir o evitar que lo eliminen, y esto es a través del aumento de los receptores inhibidores y la disminución de los receptores activadores de las natural killer. Pero también se han visto que se pueden formar ligandos en las células natural killer de sus receptores con el
antígeno leucocitario B, y esto permite la asociación que da como resultado la inhibición de la replicación del VIH y la destrucción de las células diana por parte de estas células. Y bueno, también se ha visto su asociación en diferentes tipos de cáncer. Ahorita les voy a hablar de leucemia mieloide aguda, en donde en el entorno proinflamatorio posterior al trasplante hay una falta de unión al antígeno leucocitario del receptor KIR, y esto permite la reactividad de las natural killer contra la leucemia. Entonces, pues los pacientes que carecen de ligandos inhibidores de la unión a KIR, pues tienen una mejor respuesta, una mejor recaída y una mejor supervivencia. Y es por esto que las natural killers se consideran una herramienta prometedora para la terapia del cáncer. De hecho, ya se ha hecho la administración del interleucina 2 para activar las células natural killer endógenas, o también se ha transferido las células natural killer activadas por interleucina 2. Y estos tratamientos pues ya se han hecho en diferentes tipos de cáncer, como el glioma metastásico, el glioma maligno, también el de colon, ovario, y entre otros. Y se ha visto que el tratamiento con las células natural killer administradas a los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda pueden eliminar la recaída, el rechazo al injerto y proteger contra la enfermedad de injerto contra huésped. Y bueno, como ya les mencioné, en la artritis reumatoide sí pueden tener un factor perjudicial, y es por eso que también se han utilizado medicamentos aquí que tienen que ver con el receptor inhibidor NKG2A, en el que se bloquea. Y bueno, este receptor, al momento de bloquearse, estimula las células natural killer. Y así es como se controla la enfermedad en artritis reumatoide. Y bueno, en los pulmones también juegan un papel importante porque se consideran la primera línea de defensa del huésped contra los tumores, ya sean primarios o metastásicos, y las infecciones virales, fúngicas y bacterianas. Y bueno, aquí también les puse una tabla en donde vemos las patologías, el papel beneficioso o el papel perjudicial que pueden tener las células natural killer, en donde prácticamente tienen un papel beneficioso en todas las patologías por virus, al promover la defensa del huésped a través del interferón gamma. Pero, por ejemplo, en el virus sincitial respiratorio, tienen como papel perjudicial el exacerbar la lesión pulmonar aguda temprana. También en las bacterias, pues promueven la defensa a través del interferón gamma y algunas interleucinas. Y en otras enfermedades, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solo tienen un papel perjudicial porque se encargan de matar las células epiteliales pulmonares. Pero afortunadamente en el cáncer del pulmón inhiben la tumorogénesis en el cáncer impulsado por CARRAS e inhiben la metástasis pulmonar. Y bueno, el subconjunto que más se encuentra en los pulmones es el CD56-DIM con CD16 positivo. Y bueno, en esta imagen podemos explicar sobre un fenotipo maduro en donde vemos las moléculas que se expresan en los ratones y en los humanos, que en los humanos son CD56, CD16 y CD57. También pues nos habla que los natural killer en los pulmones se encuentran en su mayoría circulando y pocos son residentes, a comparación del hígado, en donde la mitad son residentes y la mitad se encuentran circulando. También su citotoxicidad y la producción de interferón gamma es menor a comparación de los que se encuentran en el vaso. Y bueno, en las infecciones pulmonares, las natural killer
confieren una inmunidad temprana en las infecciones virales agudas y por lo tanto cuando hay una deficiencia genética que causa la pérdida de las funciones de las células natural killer, predispone a infecciones víricas recurrentes. Y en infecciones como por el virus de la influenza, hay un aumento de la actividad de las células natural killer en la sangre periférica con una inducción del interferón gamma, pero a su vez también tienen como una respuesta dosis dependiente o sus efectos van a depender de la dosis porque en una dosis media por el virus de la influenza, las células natural killer disminuyen, ya sea las sistémicas o las pulmonares, y esto aumenta la mortalidad de los ratones que se han infectado con esto. Pero cuando se trata de una dosis alta, también disminuyen las células natural killer, pero aumentan su supervivencia. Y bueno, aquí en la infección por influenza, las células infectadas activan a las natural killer a través de los mecanismos dependientes del contacto y por citocinas como la interleucina 12 o 2 y el interferón tipo 1, que pues estas se encargan de eliminar, las natural killers se encargan de eliminar el virus a través del interferón gamma, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la activación de las células inmunes adaptativas. También pueden atacar el virus de la influenza, a través de su unión a las hemaglutininas de la influenza, que esto permite que reconozcan directamente los virus de la influenza y licen las células infectadas. Y es aquí como actúan las vacunas, que son las que inducen la memoria inmunitaria de las células natural killer humanas. Pero esto también tiene unas desventajas, y es que el virus de la influenza se puede replicar antes y mucho más rápido de que se acumule con suficiente fuerza las natural killer en los pulmones, y esto pues permite que sí haya una diseminación de los virus de la influenza. También puede haber una mutación de las hemaglutininas de la influenza, que pues esto evita que las células natural killer las reconozcan y las lices. También puede ser que la activación de las células natural killer esté inhibida por la influenza de una manera dependiente de la dosis, como ya les comenté en la diapositiva anterior. O puede ser también que los niveles de la hemaglutinina sean demasiado bajos para el reconocimiento de las células natural killer y pues así ya no se activan lo suficiente para eliminar los virus. O también el virus de la influenza puede activar directamente a las células natural killer e inducir la apoptosis. Y bueno, en infecciones bacterianas como la tuberculosis micobacteriana, también los mecanismos de activación de las natural killer son como los que ya mencioné, en donde pueden ser activados por los monocitos infectados o pueden reconocer directamente el agente patógeno a través de la unión de los receptores Toll-like. Y bueno, aquí se ha visto que la cantidad de células natural killer en la sangre periférica nos permite informar sobre la progresión de la enfermedad, qué respuesta terapéutica tiene y la inflamación pulmonar. Y bueno, en el asma también se han visto diferentes tipos de cambios en donde en los niños que tienen exacerbaciones se ha visto un aumento del porcentaje de las células natural killer en sangre periférica, mientras que en las personas asmáticas hay menos células natural killer a comparación de los individuos sanos, ya sea en sangre periférica o en el líquido de lavado bronquialveolar. Y pues la pérdida de estas células natural killer aumenta todavía más cuando se trata de un asma grave. Pero en esta patología, las células natural killer también tienen la capacidad de aumentar la apoptosis de los eosinófilos, lo que permite facilitar la resolución de la inflamación en el asma leve. Pero en el asma grave, la citotoxicidad
pues se ve afectada y aparte, pues si les damos tratamiento con corticosteroides, todavía se disminuye más la citotoxicidad y pues se agrava más. Y en EPO, como ya les había dicho, tiene un efecto totalmente perjudicial, en donde pues las células natural killer exhiben una hiperreactividad. Y esto lo podemos observar cuando las células natural killer pues matan las células epiteliales CD36 positiva que se encuentran en los pulmones. Y también se ha visto que en los ratones expuestos a humo, sus células producen niveles más altos del interferón gamma. Y entonces, pues esto aumenta la citotoxicidad, pero hasta un grado patológico. Y también el receptor inhibidor CD94, que es el que normalmente se encarga de inhibir las células natural killer, está disminuido. Por lo tanto, las células natural killer se están activando y hay una mayor producción de la granzima B, que como ya les mencioné, esta provoca la apoptosis de las células. Y ya por último, en el cáncer de pulmón, también juegan un papel importante, ya que también hasta cierto punto tienen un papel protector. Y esto se vio gracias a un experimento en el que se agarraron ratones y se les inyectaron células cancerosas y del cáncer de pulmón espontáneo impulsado por CAR-RAS. Y se dieron cuenta que la carga tumoral del pulmón aumentaba significativamente en los pacientes que tenían células natural killer disminuidas, pero este beneficio solo se vio en las etapas tempranas. Después, en la etapa tardía, ya se vio que había una disfunción de las células natural killer. Y bueno, esta disfunción se lleva a cabo a través de diferentes procesos y puede ser causada por células tumorales, células supresoras derivadas de mieloides, macrófagos, desreguladoras y plaquetas, ya sea de una manera dependiente de contacto o por la secreción de factores solubles como el factor de crecimiento transformante beta, la interleucina 10, la indolamina 2,3 dioxigenasa y la prostaglandina E2. Y bueno, aquí tenemos un esquema en donde podemos ver los receptores activadores que están en el humano y en el ratón, y los receptores inhibidores que son los que vemos del lado derecho. Y bueno, este esquema nos explica los dos mecanismos por los cuales se provoca la disfunción de las células natural killer en un ambiente tumoral. Y uno de ellos es la expresión de la fructosa 1,6-bifosfatasa 1, que provoca una disminución de la glucólisis, y esto provoca una disminución de la viabilidad, de la citotoxicidad y la disminución de la producción de interferón gamma. Y el otro mecanismo por el cual se lleva a cabo la disfunción es a través de el aumento del microARN, que a su vez reduce la expresión de DPA12 en las natural killer y por lo tanto se suprime la activación de las células. Entonces así es como las natural killer dejan de funcionar bien, y se ha visto que estos dos mecanismos son los regulados por el factor de crecimiento transformante beta, que se da en la producción que se da su producción en el microambiente tumoral. Y bueno, a partir de esto se han hecho estrategias para inhibir el cáncer de pulmón, y estas son que se puedan activar las células natural killer usando las interleucinas activadoras. También se pueden bloquear los receptores inhibidores de las células natural killer al dirigirse a los receptores que normalmente inhiben las células, o también puede ser neutralizando el factor de crecimiento transformante beta, que como vimos es el que causa la disfunción de las natural killer en el ambiente tumoral, o también puede ser a través de la mejoría de la glucólisis de las células natural killer al inhibir el FBP1 que vimos
antes que conduce a la disfunción al inhibir su glucólisis. Y bueno, estos son los artículos y la bibliografía. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, solamente aquí para redondear, pues vean ustedes la participación de estas células que no ocupan una activación, una presentación por otras células, como son las células dendríticas o no profesionales también. Pero también otro aspecto importante, se sabe que esas células participan en la vigilancia inmunológica frente a tumores. Y vean que también su papel es un tanto ambiguo, ¿no? En muchas patologías. Y de nuevo, cómo la inflamación tiene que ver hasta con la progresión hacia enfermedades neoplásicas o su pronóstico. Entonces, pues bueno, con esto prácticamente pues tenemos la parte de lo que es las células de la respuesta inflamatoria. Bueno, pues yo creo que con estas excelentes pláticas podemos ya tener una idea más clara de lo que es la respuesta inflamatoria aguda, parte de lo que es la crónica, y vamos a continuar, bueno, pues el próximo lunes con el programa, y por ahí ya tengan lista, voy a ver el programa cómo se va a tener que modificar, pero tengan listas las presentaciones, los cadetes que íbamos a tener hoy. No recordaba que eran 30 minutos por cada presentación, pero yo creo que nos deja un panorama más claro de lo que es la respuesta inflamatoria. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, doctor. Bueno, entonces, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Estudien mucho. Yo voy a bajar la clase. Espero tenerla ya. Mañana se las envío por correo. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor, Buen día. Gracias, Muchas gracias a todos. doctor.